Hola a todos, bienvenidos a la experiencia Majestic. Yo soy Nicole Echeverry, cirujana plástica. Luis Fernando Reyes, cirujano plástico, y somos Majestic. El día de hoy, en este nuevo capítulo, queremos compartir con ustedes cuáles fueron las motivaciones que nos llevaron a escoger este camino de la cirugía plástica. Bueno, la verdad, quiero compartir con ustedes el día de hoy esta experiencia, esta historia muy linda que me llevó y me motivó a ser cirujano plástico. Yo estaba terminando mi año rural, mi último año de medicina. Estaba en Cundinamarca, que fue donde hice mi servicio social obligatorio, y una de las noches de turno llegó un paciente herido, con mucha gente, una toalla ensangrentada en su cara. Lo atendí, primeros auxilios, todo lo que solemos hacer en su momento, y tenía una herida muy importante en su nariz. Resulta que con una lámina de acero se había pasado tangencialmente la nariz y había hecho un corte, por lo cual la nariz estaba colgando de la columela, es decir, de la base. Había que remitirlo para un manejo por cirugía plástica, un manejo especializado. Por supuesto, a esas horas de la madrugada no me lo recibieron, fue muy complejo. Lo que tuve que hacer fue proceder a actuar. No podía dejar al paciente así que lavé, hice una adecuada limpieza de la zona, antibiótico, y empecé a tomar punto por punto después de haber hecho esa limpieza. Y fue una labor que me tomó bastante tiempo, fueron como 2 horas o 3 horas casi de acción. Fue algo muy bonito que me llenó el alma y me llenó el corazón. Posteriormente, el día siguiente, el paciente me lo recibieron en Samaritana y me enviaron una carta, me enviaron una nota felicitándome, agradeciéndome también por el manejo que le había dado a nuestro paciente, y eso me motivó mucho y realmente fue lo que me dio pautas muy interesantes en mi vida para poder ser lo que ahora soy. Bueno, amor, ahora cuéntanos tu experiencia, ¿cómo fue? Yo les voy a contar la verdad. La verdad es que yo no quería ser cirujana plástica. Yo quería ser cirujana general. Porque a pesar de, la verdad, haber estado ya durante algunos años en el campo de la medicina, no había tenido un entrenamiento real en el campo de la cirugía plástica. Entonces, tal vez como muchos de ustedes, pensaba que la cirugía plástica se dedicaba únicamente a la parte estética. Entonces tenía un concepto totalmente errado y distinto de lo que en realidad es ahora mi especialidad. En ese orden de ideas, les quiero contar, empecé yo mi camino en miras de ser cirujana general hasta que empecé a conocer la parte reconstructiva de la cirugía plástica. Empecé a ver que en realidad la versatilidad que tiene la especialidad nos permite mejorar no solamente la parte estética, sino la parte funcional, la parte psicológica y mental de diferentes pacientes. Empecé a ver la gran cantidad de bienestar que se le puede dar a un paciente con una cirugía reconstructiva. Y finalmente me enamoré y decidí que quería hacer eso el resto de mi vida. ¿Cómo de mí? También. Y es que la cirugía plástica es de utilidad para cualquier persona en cualquier etapa de su vida. El día de hoy queremos desestigmatizar el hecho de que las personas piensen que únicamente la cirugía plástica puede tener un fin estético y que solamente ciertas personas pueden acceder a ella. Todos tenemos el mismo derecho, todos podemos mejorar nuestra apariencia, no es un pecado. Además de esto, recuerden, la cirugía plástica no solamente tiene fines estéticos, sino también reconstructivos. Por eso nuestra especialidad se compone básicamente de estas dos opciones o de estas dos funciones. Muy cierto, mi amor. Y si hablamos de la parte estética, no necesitas ser una muñeca de la mafia para poder acceder a hacerte un procedimiento con nosotros. Eso hay que sacarlo de la mente. Realmente puedes acceder a cualquier procedimiento con nosotros, bien sea estético o reconstructivo. Es importante algo que tú también dijiste, hermosa, con respecto a la parte reconstructiva, que a nosotros nos llena el corazón, nos llena el alma de mucha emoción. Y no quiero hablar de más, pero sí quiero mencionarlo. A nosotros nos brinda una satisfacción enorme el hecho de devolverle una sonrisa a un niño, el hecho de operar un labio leporino, que es algo de lo que estamos nosotros dentro de nuestro entrenamiento, el hecho de devolverle la sonrisa con
el cierre del labio es una sensación muy hermosa. El paciente sale feliz, nosotros también, y de hecho nos infla el alma, nos infla el corazón. ¿Tú qué dices, mi amor? Así es, completamente de acuerdo. Es una especialidad versátil, hermosa, llena de luz y que crea bendición en ustedes y en nosotros. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos su compañía. Esperamos que estén atentos a los siguientes capítulos. Les recordamos una vez más que estamos para atender sus consultas, sus agendas en cualquiera de nuestras sedes. Entonces pueden hacer una consulta virtual, una consulta presencial. Síganos por favor en todas nuestras redes, no duden en escribirnos, por favor dejen aquí todas sus preguntas, todas sus dudas, todos sus intereses, de qué quieren que les hablemos. Aquí abajo estamos completamente dispuestos para ustedes y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden activar la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo video. Así es. Los esperamos. Chao, chao.